¿Hasta qué punto el ser humano es capaz de violar sus principios y creencias por el simple hecho de pensar que algo, en aquel momento que vivimos, es correcto o no? Sé que es una pregunta complicada para un día como este, pero nos invita a la reflexión, porque el tema que vamos a hablar el día de hoy involucra eso, ¿no? Lo que es ese camino del héroe para poder conquistar o lograr un objetivo que, a fin de cuentas, para tu comunidad o quien sea, es algo de valor, pero dejando de lado lo que puede ocasionar, cuáles son las repercusiones del mismo. Y es algo que lo vamos a conversar, no solamente estoy yo, estoy con alguien especial que le voy a decir ahorita le voy a dar su bienvenida, pero el hecho también de que esas acciones se repercuten y se viven en cada día de nuestra propia existencia. Nosotros tenemos cada una misión en esta vida y nuestras decisiones es algo que influye no solamente en lo que nosotros tenemos que vivir, nuestros familiares, sino también en la forma en que eso despega, ¿no? Qué profundo esto, pero bueno, en este episodio de Cosas para Contar tenemos a una invitada especial, ya conocida del canal, y vamos a tocar el tema de la película La Odisea de Christopher Nolan. Pero bueno, sin más dilación, como quien dice, estoy con Ana Carolina Jesús. ¿Cómo estás? Hola Rafael, ¿todo bien? ¿Y tú cómo estás? Todo bien, todo excelente. Bueno, para quien no la conoce, experta conocedora del mundo del cine, tiene o participa en lo que sería este blog que se llama Cinemagavia, con lo cual nos puedes comentar un poquito más. Y bueno, profunda amante del séptimo arte, ¿no? Creo que me quedo corto con esa descripción. Sí, bueno, como bien dice Rafael, escribo para el portal de Cine Cinemagavia, que es un portal de cine de críticas, tiene su sede en España y habla de todo, no solamente el formato de cine como tal, sino también todo lo que es artes visuales, por ejemplo el teatro, pero también la televisión. Ujú. En España, pero también el contenido es internacional. No solamente el contenido que se produce en España, sino también fuera. Claro. Festivales sobre todo, porque aquí en Europa les encanta un festival y tiene muchísimos, entonces se reparte ahí toda la atención. Y a eso me dedico a escribir críticas de cine con Cinemagavia. Excelente, excelente. Bueno, no podemos dejar de lado que la película o una de las películas más importantes este año es La Odisea de Christopher Nolan. La adaptación de quizás el libro más viejo de la historia, uno de los más conocidos, al lado de la Biblia y otros también. Y lo que es una adaptación propia del autor, ¿no? No sé si nos puedas dar, ojo, ya a este punto quizás muchos la hayan visto, pero no tanto sin spoilers, más o menos de qué va la versión de Christopher Nolan. Algo así como una breve sinopsis, ¿no? Una breve sinopsis. Brevísima, brevísima. Bueno, si queremos ver la historia de la Odisea, podemos hablarlo como un viaje del héroe. Se nos plantea en principio el héroe, un héroe que se llama Odiseo, no estoy spoileando porque eso está en los libros. Eso ya es historia vieja, o sea, Este libro literal. de Homero, o sea, no estoy haciendo ningún spoiler. Pero yo no quiero reducir la película La Odisea a un viaje del héroe, porque el esquema del viaje del héroe, como lo conocemos, de Joseph Campbell, es posterior a la escritura de Homero. Es muy posterior. Entonces Homero no inventó el viaje del héroe. Y yo no puedo extrapolarlo. Es decir, por formato de literatura, yo primero estoy hablando de formato de literatura, no puedo definir a la Odisea como el viaje del héroe si yo parto de este esquema de Joseph Campbell. Sin embargo, en la Odisea hay un viaje que es el regreso de un héroe, en este caso es Odiseo, que intenta ir a casa después de una guerra. Esa sería la sinopsis. Pero lo interesante de Christopher Nolan es que el obstáculo no es geográfico, es decir, no vemos que hay un punto A, que es donde está Odiseo, y tiene que llegar al punto B, que es Ítaca, de Troya a Ítaca, Claro. que va por diferentes rumbos, islas y otras cosas, sino que hay unas pruebas que Odiseo debe superar, unas pruebas que ponen a prueba su propia identidad, la capacidad de liderazgo, la relación con sus compañeros, aquello que él entiende por hogar. Ujú. ¿Bien? Christopher Nolan, a lo largo de toda la película, nos va a mostrar un leitmotiv que está en la literatura de Homero, que es la relación con los dioses, que se manifiesta en esto de la regla de la hospitalidad, de acoger o recibir al peregrino y tratarlo bien.
tratar bien al huésped. ¿Por qué? Porque en aquella época tú no sabías si el que venía, que podía ser un andrajoso, un pordiosero, era un dios disfrazado. Entonces, Ajá. si tú tratabas mal al dios, ¡bomba!, te venía un castigo. Entonces, ellos tenían esta regla de hospitalidad. Y Christopher Nolan va a usar esa leitmotiv a lo largo de toda la película. ¿Por qué? Porque va a confrontar al personaje con esta hospitalidad. ¿Quién ha abusado de la hospitalidad? En este caso, Ítaca, hay unas personas, los pretendientes de Penélope, que han abusado demasiado de la hospitalidad allí. Pero también habla desde el punto de vista de Odiseo, que él abusó de la hospitalidad de los propios troyanos. Entonces la hospitalidad también se juega como una doble cara. Y Christopher Nolan nos va a presentar unos ciertos temas, si yo lo quiero ver desde el punto de vista antropológico o filosófico, en estas doble caras. Siempre va a haber el doble cara. Yo regreso a mi casa, pero yo soy el mismo que se fue cuando regreso. Exacto. Por ejemplo. También hay otro tema allí que se habla, que es de la separación. Se plantea desde el principio, ¿por qué Odiseo sale de casa? Bueno, voy a decirlo así, es invitado o presionado, como lo quieras ver, la doble cara, a ir a una guerra. Entonces, él sale de casa para ir a una guerra, se tarda unos años y luego él tiene que hacer ese viaje de regreso. Entonces, es unir una estadía, que es el motivo de la guerra, que es Troya, y luego es el regreso. Entonces ahí tienes esta estructura, la separación del hogar y luego lo que yo hago para volver al hogar. Odiseo no es la misma persona que salió, entonces también hay un viaje exterior, hay un Odiseo joven, Matt Damon joven. Matt Damon joven. Hay un maquillaje, hay una Claro, cosa. claro. Sale joven para Troya, pero cuando regresa ya no es joven, ya viene 10 años más. Entonces, también hay un crecimiento y una transformación de mi propio personaje, de protagonista en este caso, que pierde y cuánto él crece para llegar a este hogar, y si este hogar, él se reconoce a sí mismo y reconoce lo que queda de ahí. Hay una cosa que tenemos que hablar, que ha sido muy comentado. Nolan no está interesado en hacer de la Odisea una estructura histórica de la Grecia antigua. No. Y con esto, desde el propio lenguaje, lo vemos, las formas como se expresa es hasta muy cotidiana, muy actual, el inglés actual americano, hasta la forma en que de los visitantes o de los nativos de cada isla. Tenemos el que más ha llamado la atención son los lestrigones. Lestrigones. Que el espectador va a verlo como unos hombres gigantes medievales, todos gigantes con unas armaduras, pero en la Grecia antigua no había eso. Entonces, claro, se ha discutido mucho de si Nolan quería representar históricamente a la Odisea. Claro. Y realmente su aproximación no es esa, es una visión del personal, pero es una visión muy filosófica. Total. ¿Por qué es filosófica? Porque Christopher Nolan tiene un hermano que se llama Jonathan Nolan. Okay. Entonces, ellos escribieron películas juntos. La última película que escribieron juntos fue Interestelar. Interestelar tiene un punto de vista filosófico, no solamente un viaje espacial, pero sino es el padre que sale para salvar el planeta para su hija y luego intenta regresar. Es el viaje del padre. Entonces, Nolan también quiere volver a traer esta cosa del viaje, de ir y regresar, y hace esta postulación filosófica de lo que aprendió con su hermano. Su hermano Jonathan Nolan, para los que no saben, su último proyecto grande fue Westworld, la serie de televisión de HBO. Él escribió, y luego también, en conjunto con su hermano, fue Interestelar. La pregunta que nos plantea Christopher Nolan, filosófico, es ¿qué tiene que atravesar un ser humano para poder regresar a aquello que considera su hogar? Entonces, la pregunta no es fácil. ¿Qué es lo que tengo que atravesar yo en este regreso? Hay
tres niveles que nos presenta Nolan. Hay un nivel físico, el tránsito geográfico. Hay mares, hay criaturas, hay unos territorios raros que yo tengo que viajar. Hay un territorio psicológico. Odiseo en cada sitio tiene miedo, tiene un deseo, el deseo de volver a casa, pero recuerda que con Calipso hay otro tipo de deseo. Está el orgullo, porque en la isla con Cíclope está este orgullo puesto a prueba, la pérdida, la tentación. Entonces tienes ahí otro segundo nivel. Y también tienes un tercer nivel, que es el nivel moral, que está muy asociado con esto de la hospitalidad. ¿Qué consecuencias acepta o tiene que enfrentar Odiseo? Porque este no es un héroe común, no es el héroe que se nos pinta en todas estas historias El de héroe del final Homero feliz, y en ¿no? toda la historia de la Grecia antigua, que es valeroso, todo lo puede, incluso si podemos extrapolar esos héroes valerosos, hoy en día lo tenemos con las películas de Marvel, con los superhéroes de Marvel. Son perfectos, pueden equivocarse una que otra vez, pero ni siquiera lo asumen porque todo les sale bien al final. Son extraordinarios. Y Nolan nos baja al héroe. Nuestro héroe de la Odisea, Odiseo, es vulnerable, es muy contradictorio, todo el tiempo, pone en peligro a todos sus compañeros por decisiones que él ni siquiera, o sea, por prudencia no lo debería hacer, sabe esta ley de la hospitalidad y hasta abusa de la hospitalidad en las islas que lo recibe y se equivoca constantemente. Entonces, como sucede esto, él casi muere sus compañeros. Entonces, el espectador siente una conexión con este protagonista, porque el espectador también se equivoca. Total. Yo tengo buenas intenciones, pero me equivoco en mis acciones y enfrento esas consecuencias. Y entonces, por eso la película ha tenido mucho interés, porque no es un héroe común. Es un héroe y literal pasó la propia Odisea. O sea, obviamente que de ahí viene el término de la mitología griega y todo lo que significó Odiseo para los griegos. No podemos dejar de lado lo que sería el propio reparto de la misma, que está muy marcado por estrellas de Hollywood. Y bueno, mis felicitaciones a la directora, creo que es mujer, directora de casting, que literalmente, bueno, escogió los personajes de a dedo bajo los intereses y la visión de Nolan para esta historia. Pero hay una cosa importante que destacar, que es el tema que venía comentando Ana de el viaje en sus tres fases. Si bien es cierto, la historia narra el regreso de un héroe de guerra en medio de esa travesía, ¿cómo o qué personaje que se va generando como cuando va para la isla de los cíclopes, cuando va al tema de las sirenas, ese viaje también introspectivo y cómo va cambiando el discurso o la forma de pensar de Odiseo? Un hombre ya cansado, ya sabio y bueno, agotado a fin de cuentas de lo que es la propia vida, ¿no? Y regresar bajo el mismo tema de la ley de hospitalidad de Zeus y que del otro lado de la historia, que bueno, se lo podemos ahondar ahorita, los pretendientes que estaba recibiendo Penélope, su esposa, porque no tenía la visión de, no, aquí no gobierna nadie, entonces tienes que casarte. ¿Por qué no puede ser el hijo Telémaco? Bueno, porque por diferentes razones. Así fue escrita la historia. Pero el propio casting es algo que realmente impresionó con Matt Damon, siendo Odiseo, Anne Hathaway con Penélope. Lo más interesante, diría yo, no sé qué opinas, Ana, Tom Holland como Telémaco, partiendo de que él también interpretó este año, o salió este año, la película de Spider-Man. Un personaje que, ojo, tendría que ver Spider-Man, pero con esta trilogía que salió, se identifica que es Tom Holland, ¿sabes? Porque es ese Spider-Man como inocente, como ese muy joven, y Telémaco es alguien así, pues, alguien adinerado, tal, cómodo, puede ser una cosa que quería ver dónde carrizo está mi papá, y bueno, tiene que enfrentar una serie de cosas. Y bueno, dejando un sinfín de personajes, el que hace de Meo, el que Lupita Nyong'o que hace la reina o la esposa del rey de Esparta, o sea, un personaje que existe, ¿no? Sí, bueno, como bien dices, Nolan se vale, bien sea si es por cuestiones de marketing, con un reparto que quizás es envidiable. Y al principio, si tú ves la lista, tú dices, es que uno puede eclipsar al otro. Ujú. Lo que pasa es que no eclipsan porque como está concentrado en la historia de este viaje de regreso, no se puede profundizar emocionalmente a los personajes.
Es decir, no hay un desarrollo muy profundo. Ok. Por lo tanto, todos tienen como que su momento de brillar. Claro, tú sigues a Matt Damon porque tú tienes que seguir a un personaje en este regreso. El hilo Pero conductor. todos, y todos tienen su lugar y todos tienen su momento para brillar. De verdad que para mí ningún eclipse, claro, es que hubo mucha polémica. Y si quieres podemos hablar de eso. Porque en nuestra historia, digamos, audiovisual, porque no voy a descartar las películas, hay 3 adaptaciones de la Correcto. Odisea. Y es un material literario, vamos a empezar por ahí, muy difícil de adaptar. Así como la Ilíada, que es no quiero llamarla la primera parte, es la primera parte de la historia, en esta segunda, la Odisea, son difíciles de adaptar y en el caso de la Odisea ha habido 3. La miniserie en 1997, Correcto. que si quieres comentarla, pues comentarla. Sí, sí, sí. Es una miniserie. Está protagonizada por Armand Assant, Greta Scacchi e Isabella Rossellini. Es de 1997. Entonces es una miniserie. Ya el formato te dice que tienes más tiempo para profundizar las historias. Porque tienes varios capítulos. Entonces cada capítulo se desarrolla en uno de estos sitios en los cuales Odiseo y su grupo van en este regreso. Fue producido por la NBC, así que también está en territorio americano, no se pierde nada de eso. Lo particular de esta miniserie es que el género de la aventura no es la épica de Homero como tal, sino es una aventura. Odiseo, el primer día, está saliendo en el mar y entonces el segundo día va así, o sea, es aventura. La segunda adaptación es la película El Return. Estamos hablando de película 2024. En el reparto está Ralph Fiennes. Para quien no sabe, Voldemort. El hombre que no puede ser nombrado, ajá. Ujú. Si no tienes ninguna referencia actual, él hizo Voldemort en Sí. las películas de Harry Potter. Bien, así que ya puedes identificar al actor. El director es Uberto Pasolini. Entonces, ya el formato cambia. Al cambiar el formato, el director escogió, pues no puedo dedicarle tanto tiempo a toda esta historia, me voy a concentrar en un punto muy particular. Y el retorno, habla de lo que hace Odisea una vez que llega a Ítaca y ve que Ítaca no es su hogar. O sea, tiene que enfrentar con todo lo que existe allí ahorita, después de su ausencia durante 10 años. El género es drama, a diferencia de la miniserie. Entonces, ya hay un trasfondo psicológico, un drama humano, la dimensión traumática, porque prácticamente aquí se pone que Odiseo es un héroe de guerra, entonces traes todo esto a la película. ¿Qué hace Nolan? Nolan está en el camino del medio. Entonces, claro, él se aprovecha, porque, ¿qué dice? Él es un puntito en medio, tiene la película, ese es su territorio, él no va a avanzar a un formato de serie porque no le gusta, nunca ha sido así, y él también tiene un tiempo reducido, que el tiempo él usó sus 3 horas tranquilamente, pero no puede reducido. usar más. Sí, no puede usar más. Entonces, él quiere desarrollar algo semejante a la miniserie, pero también quiere contar algo de su antecesora, que es el Return. Entonces se ubica en la mitad. Utiliza los recursos visuales propios de la cinematografía para crear una épica cinematográfica. Y eso es lo que nosotros tenemos. Por eso tenemos el IMAX, el famoso IMAX, toda la estética, el lenguaje cinematográfico que él usa, la fotografía, por ejemplo, la composición. En cuanto a esta de la estética, su visión de las sirenas, que es muy diferente a la visión de las sirenas, que puedes encontrar incluso en la parodia de Los Simpsons sobre la Odisea. Por ejemplo. Por ejemplo. O sea, estoy hablando así. O de lo que nosotros entendemos por sirenas a lo largo de todo esto del cine y la televisión. Se nos presenta las sirenas un poco diferente. La visión de Nolan del infierno, bien, eso es su propia estética, te está entregando su visión. La forma en cómo grabas, porque Nolan, él no le gustan los efectos visuales, no le gusta nada de eso. Entonces él pasó a hacer
nada computarizado. Él creó al Cíclope, Sí. un robot gigante, él tuvo que construir el caballo de Troya, todo es manual. Todos los efectos son manuales. Tienes que él se trasladó de un sitio a otro físicamente, no usa ninguna aplicación, ninguna inteligencia artificial para grabar. Es decir, y le sumas a esto a todos los al elenco que no eclipsa, aunque hay que decir, es de todas las razas y géneros posibles. Está Eh, todo allí, parece muy del Venezuela, siglo, está ahí. muy del 2025, Pero, 2026. pero también eso puede verse algo que está dentro de Hollywood y la industria del cine, que es la cuota esta de representatividad que Sí. tienes que tenerlo. Entonces, vamos a agregar esto aquí y se acabó. Tenemos a Matt Damon, como tú dijiste, Tom Holland, que lo hace bien, pero claro, como las películas del Hombre Araña y la Odisea fueron prácticamente seguidas, tú estás viendo en la Odisea al Hombre Araña. O sea, en el sentido de cómo se desarrolla el personaje. Un personaje inexperto, incrédulo, muy inocente en algunas cosas. En ese sentido. Obviamente, no sé, no es lo mismo Peter Parker que Telémaco, pues. Porque también es el joven que Eje. tiene este ideal de que su padre va a volver y que va a Ujú. solucionar todo esto. Pero él desde luego, fantaseando de que puede o no puede volver, cae en la realidad de que, mira, esto no va a suceder. Y Ujú. tenemos que avanzar. No podemos correr nuestra esperanza, no podemos detener el tiempo. El hogar no puede detener el tiempo porque tienes a esta gente que está abusando de nosotros. No puede, Ítaca no puede estar sin un gobernante por 10 años, es absurdo. Ujú. Pero claro, él antes era un niño, ahorita es un adulto. Y por eso tienes esta escena magnífica con Anna Hathaway, en que él le dice, mira, o sea, ¿qué escoges tú, la paz? ¿O quieres continuar en esto? Y creo que Tom Holland lo hace bien, pero claro, para el espectador que tiene todavía esta referencia, como Tom Holland actúa como el Hombre Araña, tú ves que es un poco similar. Es el joven, Ujú. adolescente ideal, buena gente, que no Arque- quiere derramar sangre y que soy Arquetipalmente, ¿no? pacífico. Ujú. Tal cual, soy Ujú. pacífico, o sea, yo enfrento a estos bullies, porque son bullies, esta gente son bullies, y los bullies me aplastan. Y es que yo no puedo hacer nada, no puedo derramar sangre, porque quizás el Telémaco es más consciente de si hay algo violento dentro del palacio, él pierde su oportunidad como gobernante, ¿no? Porque los Sí. dioses también castigan. Los dioses castigan al que intenta expulsar al peregrino. Entonces Ujú. estás amarrado allí. Y entonces ese es un conflicto muy interesante. Total, total. Mira, hay una cosa que me llamó la atención. Bueno, justamente entraste de lleno, que son las versiones o la forma de contar una historia que se ha replicado de mil maneras, en obras de teatro en su momento, bueno, referencias en libros y, bueno, en la televisión. La serie de los 90, del 97, muy acorde a su época, a su momento, te narra más detallado la cuestión de cómo fue y te da la oportunidad de tener desarrollo de personaje perfecto. Muy buena acotación la película que yo pensaba que era más vieja en ese sentido, como 2010, no, del 2024. Una adaptación ¿Sí? de prácticamente cine italiano, casi todos eran italianos ahí. Y ver otra versión o la otra manera de entender a Odiseo, quizás en lo que sería la mitad de película de Nolan, porque ya es cuando él llega a Ítaca, o bueno, está en ese proceso de más otras versiones que Nolan no contó, porque bueno, no iba acorde a su estética, pero se enmarca para que en la manera en que se proyecta la imagen y la composición sea prácticamente eso. Una cosa que tú te imagines, cómo supuestamente, ya hablando de Nolan, cómo supuestamente es la representación de las sirenas, del cíclope, cómo Circe no convierte a los compañeros, a toda esa flota iba a decir Nolan, de la Odisea en los animales. O sea, es una adaptación
muy interesante que se acompaña también de las potentes cámaras IMAX. No es fácil, Ana, y hay muchas personas que lo dicen, grabar en esas condiciones y más en las que Nolan lo requiere, ¿no? Porque no es lo mismo que yo tenga una pantalla verde y ya, no, vámonos al campo, por allá en Escocia, vámonos para el lago, por Islandia, a grabar esas cosas y por partes, ¿no? Creo que así funciona el tema del IMAX, o al menos lo ha intentado Nolan, que es que en momentos de diálogo, como la propia máquina, a pesar de que hubo una adaptación, emite demasiado ruido y lo pesada de la misma, como que tienen que dividir las escenas. O sea, si estamos hablando de los otros dos, bueno, me enfocas a mí primero, después corte, vamos con Ana, y así va como que la secuencia. Lo complicado y lo relevante que es el IMAX. Pero ¿crees que hoy en día está, digamos, sobrevalorado, como que una simple ganas de Nolan de, ay, yo quiero otra película en IMAX y ya? ¿O se sigue manteniendo esa esencia para lo que es el alma del cine, incurrir en estas cosas y dejar de lado el tema de artes visuales, de efectos especiales? A ver, Nolan es un purista. ¿Qué quiere decir con esto? Él, a lo largo de su carrera, y él lo ha declarado públicamente, él reacciona con esto de la tecnología, ha reaccionado con esto de grabar películas con iPhones, ha reaccionado en contra de la distribución, es decir, todos los streamings habidos por haber. Entonces, ante los efectos especiales también reacciona contra ellos, pues porque él concibe el cine es de esta forma artesanal. Está defendiendo su negocio. Claro. Porque con la democratización de la tecnología, no quiero citar a esta película de Disney, que Ratatouille, pero todos pueden hacer cine. Eh, Prácticamente las redes sociales también catapultan estas películas de un minuto, sketches, los creadores de contenido, pero ahí tienes una democratización. Y él va hacia el lado contrario, es decir, defiende la gente que hace el trabajo, que estudia, que se forma para eso. Entonces, el IMAX, tú puedes pensar que el uso del IMAX, que él escogió, eso fue algo de decisión de él, es reivindicar esta postura de ofrecer una experiencia cinematográfica, de atraer un nuevo público a las salas, ¿no? Porque, y es evidente que la gente está yendo cada vez menos al cine, sí. porque prefiere los streaming, porque muchas de las decisiones de estos grandes estudios que tienen sus streamings que ponen las películas en la distribución de las salas, 2, 3 semanas luego va al streaming. Entonces yo digo, bueno, ¿para qué voy al cine si yo tengo que esperar 2, 3 semanas y es lo mismo? Entonces el IMAX no es solo una estrategia publicitaria para Nolan. La Odisea, como bien indicaste, fue filmada completamente con cámaras IMAX. Se convierte el primer largometraje completo, porque hay directores que usan en una parte específica, pero él usó toda la película rodada con este sistema. Además, desarrolló, como bien dices, una nueva cámara IMAX que permite registrar el sonido de la película al mismo tiempo Claro. que la filma, porque el IMAX original va la cinta por un lado, la imagen por un lado y el sonido por otro. No, él tuvo Muy que engorroso, literal. sí, pero él tuvo que crear una cosa de por medio. Pero es que si tú ves la dificultad que existe para filmar, es que esos rollos, las cámaras son muy pesadas, los rollos duran 3 minutos. 3 minutos. ¿Te imaginas el trabajón que tuvo él, el director de fotografía y toda esta gente para clasificar, ordenar el material 3 minutos, sacar y volver a montar y largas horas para poder filmar todo esto? Entonces aquí tú ves con la Odisea que hay un gran trabajo de producción por detrás y hay un enorme presupuesto porque esto cuesta dinero. Claro. Todo es una cosa muy cara. Todos han hablado del IMAX por la escala. Y voy a decirlo aquí en un lenguaje muy vulgar, muy simple, muy Adelante, rococó. adelante. ¿Qué es esto? 35 milímetros estamos acostumbrados a ver así en horizontal. Pero el IMAX es verlo así. En En el sentido de que vertical. tienes más información. Bien, lo que cambia es la escala. Tengo más información sobre los paisajes, los ejércitos, todo lo que se me muestra al frente, los espacios naturales. Nolan concibió también como forma parte de una estética, para su estética, para la Odisea, una pantalla capaz de hacer sentir al espectador
que es pequeñito comparado con todo esto. Recuerda, la idea de la épica, que es Claro. pequeñito al final de todo esto. Desde la filosofía esto tiene una explicación. La tecnología reproduce físicamente la relación entre el hombre con lo sublime. Y tecnología me Mm, quiero referir aquí con el IMAX. El espectador se encuentra frente a algo enorme que no puede controlar. sí, Lo mismo que Odiseo en todo su viaje. Pero vamos a hacer aquí una advertencia. El IMAX no convierte a la película en una buena película. O sea, no por Christopher Nolan grabar en IMAX significa que la Odisea es tremenda película. No, hay otros ingredientes adentro que tienen que existir para que la Odisea sea una buena película. No es solamente por usar el IMAX, ya es excelente. Una mala historia y una mala narración visual, si yo lo grabo con IMAX, sigue siendo una mala película. ¿Bien? totalmente. Ujú. Bueno, mi conclusión sería, el IMAX no es un capricho de Nolan, forma parte de su propuesta estética, pero no confundir esto de, ay, yo grabo el IMAX y ya es calidad de película, porque no, una cosa no tiene nada que ver con la otra, nunca se va a sustituir la importancia de una narración visual y de contenido. El contenido, el guión. Exacto, exacto. Mira, qué tan valioso es eso porque es una herramienta, a fin de cuentas, es un medio por el cual tú comunicas esa historia. Bueno, voy a hacerla, pero antes de seguir avanzando con esto, tengo que hacer la pregunta clave. Ana, ¿llegaste a ver la película en formato IMAX? En los cines de IMAX. No hay formato No hay formato IMAX en... aquí. Aquí No, en Portugal no. no hay. En España solo hay 2 salas de cine. Sí, Entonces, tú tienes que ver que también hay otra dificultad con eso. O sea, sí, son muy pocas salas con este gran formato para ver. No significa que tú no vi, si tú lo ves en una sala de cine normal, no significa que tú no lo vistes en IMAX. Sí, lo vistes de todas formas, pero una sala equipada con esta tecnología tienes otro efecto mayor, claro. digamos así. Mayor, Pero mayor eso es alcance, ¿no? O algo, sea, ujú. eso es algo que se enfrenta a los puristas del cine como Nolan, porque tú no piensas completamente en el espectador porque salas de cine IMAX son muy costosas Sí, y el cine es un negocio también. Y ya la gente está yendo pocas a la sala, pocas veces a la sala. O sea, yo no voy a invertir en una sala IMAX, que significa que tengo que aumentar las entradas del cine para que la gente no lo pague. Una sala de cine normal te cuesta 7 euros o 6 euros, entonces imagina, yo no voy a hacer, o sea, no lo vas a hacer. no. Una sala con IMAX ya te cuesta más de 12, 13. Yo sé que los precios en Venezuela es otra cosa. Eso ya es otro tema, sí. Es otra cosa, pero aquí la gente no invierte, busca los precios más accesibles, las promociones, porque es costoso. El cine es costoso. Sí, es casi un Y lujo, ¿no? Lanzarse a ver en... Bueno, primero, tendrías, por ejemplo, tu caso que está en Portugal, viajar a España si quisieras verlo en ese formato. La inversión, el esa pasaje, la cosa, ¿dónde te queda? O sea, vale la me pena. sale caro, Sale o muy sea, caro, exacto. Es muy costoso. no, de verdad que no. Y tarde o temprano esta película va a llegar a los streaming. Sí, sí. Entonces, obviamente, exhibir una sala IMAX es diferente a a la sala de mi casa. ¿Qué significa? Mi sala de mi casa no hay IMAX. No tengo esos retroproyectores ni demás. Entonces, mi experiencia con la película será también diferente en mi casa cuando llegue al streaming. Ahí está, ahí está la gran desventaja y estas son cosas que en algún momento los puristas como Nolan u otros directores van a tener que siempre abogan por la calidad del cine, van a tener que pensar que los tiempos también son diferentes y hay que pensar un poquito en este espectador que quiere ir a ver tu película, pero no tiene las capacidades financieras para costearse un viaje para ver una sala. No. Si no es ir a Europa, te vas a Estados Unidos que hay como 20 y Latinoamérica no hay Sí. ninguna, o sea, Por eso, es que es también irreal. Claro, al final es quienes van a esas 20 salas de cine son también los cinéfilos puristas, sí, pero no todos somos puristas. O sea, y el cine puede convivir
puede existir al mismo tiempo aquellos que buscan profundidad con aquellos que van al cine solo por entretenimiento. O sea, pueden convivir las dos cosas al mismo tiempo. Y quizás este es el gran desafío que tienen los cineastas y cinéfilos puristas. ¿Podemos convivir con las dos cosas presentándonos en una sala de cine normal? Sin Buena tanto... pregunta. Ujú. Casualmente Nolan hizo algo hace, creo que fue hace 2 años, ¿me puede corregir? Bueno, Nolan y el contexto. Cuando salió Oppenheimer, otra película que tiene un nivel histórico muy marcado, una versión de autor, bueno, creo que está basado en un libro o algo así, pero lo que es propiamente la competencia, con una película totalmente distinta, Barbie, el Barbieheimer, lo opuesto, pero eso creó una fusión que quizás no tanto como ahorita, que es Nolan, digo Nolan, la Odisea y Spider-Man. No es tanta la magnitud, pero es como un indicio a. Dijiste algo interesante. La profundidad a la hora de contar historias. Esto no es simplemente lanzar el IMAX porque sí, porque Nolan quiso, sino que te permite, te da la capacidad de mostrar una versión y lo poco que sería, digamos, el personaje en comparación, por ejemplo, la escena de los gigantes, ¿no? O sea, cómo se vuelve tan, digamos, inferior en comparación a, a unos seres que no conocía en ese momento. Por eso destaco mucho lo que es como ese viaje del héroe de regreso que hace Nolan, o sí, con Odiseo, porque también marcado en lo que es el propio libro, Ana, y ya vamos a conversar, cómo ellos veían a lo que era desconocido para el momento. Porque pareciera que el libro de la Odisea, escrito por Homero hace miles de años, los valores se siguen manteniendo en la actualidad. ¿Por qué? Porque, o los conceptos que toca, ¿no? Porque cuando vas al tema de, o la isla de los cíclopes, hablaste del tema del orgullo, el orgullo que tenía como yo soy un líder de guerra, un héroe, eh, ¿por qué no puedo combatir a este, no? Hace cosas que no están dentro del bien común, le quita la visión al hijo de Poseidón. Ahí ya va fallando. El héroe que tiene que recurrir a las cosas malas para poder salvarse. Después el canto de la sirena, que para mí una de las mejores escenas de las sirenas y la frase de Matt Damon que dice que, pues, ¿qué suenan las sirenas? ¿Qué es lo que cantan? Por decirlo así a abrebocas, de aquello que quisieras tener pero no puedes tener porque ya no se puede, ¿sabes? O sea, muy potente ese aspecto. Cómo ese viaje transcurre y vamos viendo la degradación y la propia esencia del ser humano. Porque sí, yo tengo mi visión de que si vamos a liberar a Troya, es por el bien común de mi pueblo, ¿no? De Ítaca, de Grecia, de los espartanos también, el rey Agamenón. No hablamos mucho. Pero la escena propia, que esto, bueno, no es spoiler, lo verán los muchachos, cómo cae, cómo cae Troya, me recordó a cuando Oppenheimer en la película con Cillian Murphy entendió la gravedad de la bomba atómica. O sea, para que veas la esencia de Nolan de poder explicarte una historia y las repercusiones de la misma, ¿no? Te hago la pregunta. ¿Qué tan importante para ti, según viste, son los valores o conceptos en esta película y que nos puedan conectar con la realidad, con nuestra propia cotidianidad? Antes de responder tu pregunta, voy a agarrar lo que estabas comentando. Estabas hablando de esto de Oppenheimer. Pero aquí Nolan también te lanza otro leitmotiv, aparte de la hospitalidad. De esto de que el personaje se da cuenta, no, tomar conciencia de sus acciones, ¿sabes? La responsabilidad, lidiar con las consecuencias. Odiseo acepta ir a la guerra porque siempre ha escuchado de que hay unos hombres del mar que van a venir y van a destruir el lugar. Entonces, esos hombres del mar, ellos tenían la percepción, él y los otros, de que era la gente de Troya, podía venir a Ujú. hacerme la guerra, ¿no? Y por eso va a ellos y los frena. Pero al final, cuando él llega a casa, él se da cuenta que eran ellos los hombres del mar, eran ellos la amenaza, eran ellos los que hicieron daño. Totalmente. Entonces, ahí tienes, o sea, ¿qué tanto yo con mis acciones realmente, esas buenas intenciones, realmente no hay un peligro, no hay en mí una maldad, no es en mí la que va a causar daño al otro? Y en cuanto a esto de la vigencia de los temas de Homero, los problemas humanos siguen siendo contemporáneos.
O sea, no importa si fueron escritos hace más de 2000 años o 5000 y actual, los problemas siguen siendo los mismos. El primero es el regreso. ¿Qué significa realmente volver? Odiseo te lo plantea. Odiseo quiere volver a casa, pero tú y yo, ¿qué significa volver? Los inmigrantes venezolanos que tienen ese deseo de regresar a casa. Ajá, ajá. ¿Qué significa volver a casa? Yo soy la misma persona que vuelvo a casa. Mi casa es la misma cuando dejé. Venezuela es la misma que yo dejé. Exacto. Las personas que siguen ahí siguen siendo las mismas. Entonces, claro, en el caso de Odiseo, esto va a Venezuela, yo siento que estoy maltratando a Venezuela. Yo siento que la estoy maltratando porque esto pega, ¿no? O Y es un sea, buen ejemplo, vamos a... ojo, una buena Sí, referencia. sí, un ejemplo, por eso digo, porque los problemas son contemporáneos, son actuales. Años de guerra en el caso de Odiseo, exilio o experiencias traumáticas que él ha vivido en cada isla. Volver físicamente no significa recuperar mi vida anterior. Exacto. Que todo va a ser como antes. No, no, eso no es así. La ilusión se rompe. Esto duele. Y eso es algo que yo soy inmigrante venezolana. Yo volví una vez, después regresé. Yo sí puedo hablar de esto, de mi casa ya no es mi casa. Claro. Yo también cambié. ¿Qué pasó ahí? No significa que yo no ame mi casa, No, no, claro. pero el Sí. hogar, ¿qué es el hogar? Ujú. Entonces, por eso este problema del hogar es uno de los problemas que nos plantea Homero y que está en la película de Nolan. El segundo es la identidad. La identidad de Odiseo. O sea, Odiseo, él se define a sí mismo como alguien, el gobernante, valioso, guerrero, antes de ir a Troya. Está pasando ahorita de regreso, él está en modo sobrevivencia. Este pana está, y en ese estado de estar luchando en un sitio y otro, ¿quién soy yo aquí? ¿Quién soy yo después de atravesar todas estas experiencias? ¿Qué ha cambiado? Porque la forma en que yo reaccioné, en que yo actué, ¿quién soy yo? El que soy yo no es estático, o sea, la persona que soy yo, el gobernante, el inmaculado, el guerrero, no es el mismo el día de mañana. Yo me transformo conforme a las experiencias que vivo y me transformo más cuanto más barro piso, cuanto más fondo toco. Entonces Homero, tomando el consejo, él llega a Ítaca, pero no llega como el grande guerrero, él llega como el pordiosero, Llegamos al propio porque él es mendigo. Ujú. el mendigo. Él necesitaba entrar y ver cómo es su hogar, porque él ya había cambiado, él se sentía así, yo soy esto, yo no soy el grande. O sea, todos mis compañeros murieron, o sea, o sea, otro tema es la nostalgia y la pérdida. Muy, muy relacionado con esto de regreso a casa. Yo tengo una nostalgia. Nuestra sociedad es una sociedad nostálgica. El cine, estos últimos años, con esto de volver a hacer películas de hace 20 años, Disney es una máquina de nostalgia, pero así. O sea, es desde los parques de atracciones. Harry Potter, la nueva serie de televisión de Harry Potter, la máquina de nostalgia ha habido y por haber. Así es. Game of Thrones, ahorita con House of the Dragon y toda esa spin-off, máquina de nostalgia una y otra vez. El Señor de los Anillos con Lord of the Rings. Digo, con la De versión. Amazon. Ajá. Una máquina de nostalgia. Nosotros somos una máquina de nostalgia. La moda, o sea, la moda de ahorita es de Todo los años vuelve. 90, o sea, Ujú. estamos siempre mirando hacia atrás. Entonces, añoramos una infancia, una familia, un país, una relación, una comunidad, la versión de mí que yo era Claro. Ujú. antes. Una persona valiente, ahorita me la paso llorando todo el tiempo. Entonces, ya no puedo. O sea, yo antes era Claro. fuerte y tal, o sea, ahorita me pegan un grito y yo. O sea, esta nostalgia también es un luto, está unida de las dos cosas, porque negamos vivir pasando a nuestra esperanza de algo que ya no está.
Entonces, Claro. la nostalgia y la pérdida van de la mano. La nostalgia mantiene una esperanza de algo que ya no existe. Y tengo que llorar la pérdida. Llorar la pérdida de quién soy yo, mis expectativas, mis esperanzas de que mi hogar iba a ser igual cuando no lo es. De esta transformación, porque crecer duele. Evolucionar duele en este contexto, ¿no? O sea, tienes que dejar atrás duele. cosas para simplemente crecer. Ujú. Fíjate algo que tú encuentres mucho en las redes sociales, hasta más no poder, la nostalgia, que habla mucho, cualquier persona, habla de los límites. Poner límites duele, Total. hasta a tus familiares, porque es que es la frontera entre cómo merezco ser tratada con respeto y dejar que el otro me reste dignidad. Y poner Ujú. límites significa yo crezco, no significa que yo voy a aplastar al otro, no, nada que ver, sino significa que, hey, aquí hay una relación de igualdad y las relaciones son recíprocas. O tú me tratas con respeto, hasta aquí llegas tú. Esto de poner límites, que esto es algo que está repetitivo, trata esto de la identidad, la nostalgia y la pérdida. Yo para poner límites, yo tengo que perder algo. Es Perder esa correcto. versión que complace al otro. Ujú. Y lloras. Y entonces ahí está. Este es otro problema muy contemporáneo, pero estoy uniendo a las redes sociales porque es contemporáneo. Y el último tema que va muy de la mano con el regreso es el hogar, es Ítaca. Es un tema que está latente allí porque habla de llegar a un lugar. Habla de que la pertenencia, el sentido de pertenencia. Y esto conecta con nuestra historia actual, con la historia de Venezuela. ¿Quién soy yo? Yo pertenezco a Venezuela, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto de ser venezolano? Nuestra historia está, voy a unirla con la contemporaneidad venezolana, está marcada por migraciones, está marcada Total. por desplazamientos, por luchas, por diáspora, por terremotos, por crisis de identidad venezolana, porque después de un periodo de ideología política de más de 20 años, ¿qué somos? ¿Qué es mi hogar? Venezuela, Venezuela es mi hogar, pero ajá, ¿qué significa esto? En el terremoto eso se ve. La gente no se siente segura. El lugar más seguro es tu casa y ya tu casa no es segura. Entonces, el sentido del hogar que planteó Homero es lo mismo, donde yo pertenezco. Pero, ¿qué es pertenecer a un lugar cuando yo no soy el mismo y cuando mi entorno ha cambiado? Esa es la pregunta que Homero también deja abierta y que Nolan lo recoge y lo plasma muy bien. Wow, o sea, me dejaste sin palabras porque efectivamente es así. Todo se conecta y bueno, a fin de cuentas, el cine sigue siendo entretenimiento, pero mientras haya autores como Nolan y otros que se pueden nombrar, que traten de llevar un mensaje y no simplemente una forma de, como lo que sería una referencia, que son, no sé si estás al tanto de la referencia de las películas pochocleras, las películas cotuferas, que es literal, vi la película y ya se acabó, sigo mi vida. No, hay películas que pueden dejar una, pueden marcar una parte de tu vida o una forma de ver la vida. Casualmente, ya esto es personal, con Nolan he visto eso, porque bueno, una de mis películas favoritas, no sé, creo que te la he comentado, imagínate, fue de Nolan. Fue El Caballero de la Noche, imagínate. Lo que implica él. Y bueno, también entiendo el tema que toca en Interstellar, en Inception, Oppenheimer. Bueno, Oppenheimer es casi una obra maestra. Y ahorita con Odiseo. Es interesante preguntar, Ana, ¿esta película la sigues viendo como un producto para entretener? ¿O va más allá como un mensaje que quiso dejar Nolan a todo el público en general? Yo creo que ya yo la había tocado un poquito con la del IMAX, pero eh, Nolan no quiere hacer una película con una moraleja, pero no significa que no podamos como espectador sacar unas enseñanzas. Yo puedo ver a través de la Odisea a un ser humano que se enfrenta a una guerra, o sea, las guerras son situaciones muy duras, conflictos, vamos a hablarlo, sí, conflictos en lenguaje venezolano, Sí, sí, cualquier sí. conflicto, a la pérdida,
a la incertidumbre del viaje, a la muerte, al deseo de regresar. Y entonces es el espectador que por medio de ver la película saca estas conclusiones. El entretenimiento, como ya te dije, no es sinónimo de que es aislado de la profundidad. Las dos cosas pueden coexistir. Por lo tanto, Nolan utiliza toda esta cosa de este aparataje estético cinematográfico para contarnos a una historia que el propio espectador tiene que reconocerse en ella. Tiene que sacar, tiene que moverse, tiene que pensar, tiene que reflexionar y él mismo lo va a decidir si quiere pensar o se lo toma como un viaje mágico, Matt Damon, está chévere y sigue de largo. Totalmente. Es la decisión del espectador. Mira, pregunta clave y bonus. ¿Por qué no? Matt Damon se lleva el Oscar el año que viene. Ojo, habría que verla con quién compite, ojo. Pero seguramente la Odisea va a tener sus nominaciones el año que viene. Es muy probable. O sea, es muy probable. Matt Damon tiene una trayectoria. Casualmente, la filmografía de Matt Damon es algo así. A él lo tienen que salvar de algún lugar. Él empezó con Saving Private Ryan, si más no me equivoco, de Steven Spielberg. Spielberg, ajá. Y fíjate, siempre él tiene que salir a un lugar y tiene que regresar, lo tenemos que rescatar, siempre hay un viaje ahí alrededor. Claro. The Martian es la misma historia, se va a Marte, se pierde, auxilia, hay que buscarlo. Entonces, en la trayectoria de Matt Damon siempre está repitiendo esto, pero ha tenido notoriedad haciendo este tipo de películas. Como te dije, estas películas sí tuvieron premios, fueron reconocidas y fue reconocida su actuación. Por lo tanto, a mí no me extraña que él no sea nominado. Por lo menos claro. Nominación sí lo van a hacer. Igual que esta película va a llevar un montón de nominaciones, tenemos que ver si de aquí a las nominaciones en enero surja alguna película que supera esto. Exacto. Pero yo creo que esta película ha cautivado mucho, así que se va a llevar unos buenos premios. Pero voy a acotar algo que me ha enseñado mucho Europa. Los Oscars son solo unos premios. No representa calidad de cine, no representa que es la mejor película mundial. Claro. También se está haciendo cine y hay muy buenas películas alrededor. Significa, el Oscar es solamente el reconocimiento de la Academia de Estados Unidos y voy a ser muy específica, Hollywood. Hollywood, que es así, literal. Hollywood, y ya está, y ya está. O sea, es un negocio. El negocio reconoce a la gente de su negocio. Ya, eso es todo. Claro. Al igual que los SAG allá en Inglaterra, lo que hacen en... Oye, se me fue el nombre ahorita. Lo que hacen en Italia, los premios estos especiales. Los BAF, hay muchísimos... están los festivales. Los festivales. Europa, o sea, para aquí Europa los festivales es un reconocimiento mucho más cercano, porque va la gente vota y tienes un jurado, tiene imparcial, pero nunca son imparciales. Entonces hay como una mayor democratización, porque la película que se inscribe en Venecia también puede irse a Francia, o sea, yo puedo saltar de festivales, puedo ir al de Berlín, porque es mercadotecnia también, pero como te dije, ningún reconocimiento supera el propio comentario de las personas. Y la avalancha de imágenes que uno ve por las redes sociales significa que la película sí llegó. Exacto. No es solamente entretenimiento. Totalmente. Y tú que estás viendo este episodio, que estás acompañado con alguien, llegaste hasta este punto, no has visto la Odisea, Ana y yo te invitamos a que la veas, entiendas lo que estamos hablando y bueno, a seguir disfrutando del cine, porque mientras exista la manera en que podamos comunicar historias, independientemente del medio que sea, vamos a estar aquí apoyando porque simplemente hay muchas cosas para contar. Ana, bueno, muchas gracias por estar el día de hoy en esta semana. Recuerden que cada semana, valga la reiteración, seguiremos mostrando historias de personas que, bueno, independientemente de su nicho o su espacio, tienen muchas cosas para contar. Ana, no sé si quieres decirnos algo para cerrar en este capítulo.
Vean cine, salgan, disfruten, salgan, sepárense un poco de esto y comenten, hablen. O sea, no tengan miedo de expresar, ay, yo sentí con la Odisea que en la parte de la sirena fue esto, esto. O sea, no tengan miedo de expresar su opinión, porque eso es lo que invita el cine, invita a comunicar. Totalmente. Ujú. Bájense su Letterboxd y escriban comentarios divertidos. No sé si has visto esos memes que comentarios random de que, bueno, Odiseo, la Odisea, 4 estrellas. Oye, el viaje para poder entender que mi casa no es donde yo vivo. No sé, comentarios random. Cosas por reírse. Y eso por decir algo suave. Pero bueno, Ana, muchas gracias por estar el día de hoy. ¿Por dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos estar al tanto de tus actualizaciones? Bueno, en este momento yo tengo las redes sociales como que privadas. Ok. Pero yo les invito a que sigan a Rafael, porque por medio de Rafael, en algún momento cuando abra las redes sociales, les voy a invitar Ah, bueno. a seguirme. Vale, excelente, Pero excelente. igual, pueden buscarme por Cinema Gavia y también conocer cómo es la escritura de una crítica desde España. Mira, se puede ser un tema interesante para un futuro. Cómo es escribir independientemente De de la una crítica. literatura creativa. O sea, ujú. Bueno, ya sabemos. Tema. Van a ver a Ana más de una ocasión por aquí. Agradecida, agradecida por la oportunidad. Gracias a ti, Ana. Y bueno, como saben, cada semana seguiremos contando muchas cosas que nos van a envolver. Y bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego.